Les veníamos anunciando en las últimas fechas que la Diputación de Vizcaya va a cumplir otro de los compromisos adquiridos en el Pleno de Política General celebrado en las Juntas Generales de Vizcaya a principios del pasado mes de septiembre. En el día de hoy les convocamos para presentarles el proyecto de nuevas medidas para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, así como otras medidas tributarias para el año 2013. Este proyecto no es una improvisación, este proyecto es el fruto de muchos meses de trabajo y que será llevada a un próximo órgano de coordinación tributaria y que ya ha sido remitido tanto al Gobierno vasco como a las otras dos diputaciones. Esperemos que a continuación sea aprobado como proyecto de norma foral en el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya para trasladarlo a las Juntas Generales con objeto de que sea debatido y aprobado en su caso. En breves palabras, los aspectos más destacables de este nuevo proyecto serían tres. En primer lugar, 65 nuevas medidas adicionales para intensificar y tener más mecanismos para luchar contra el fraude fiscal. Otras 25 medidas de adaptación de normativa comunitaria sobre asistencia mutua y otras 21 medidas tributarias para el año 2013. Con esta nueva norma de medidas antifraude y las otras medidas tributarias, como el avance del nuevo proyecto de norma foral de patrimonio que presentamos recientemente, creemos que en Vizcaya damos un paso más en nuestro objetivo prioritario de intensificar las actuaciones en marcha contra el fraude fiscal. Y creemos, sin lugar a dudas, que el resultado de todas estas actuaciones y este proceso va a ser que la normativa tributaria en Vizcaya sea más justa, más eficaz y que vaya en beneficio fundamentalmente de todos aquellos y aquellas que son la inmensa mayoría que cumplen con sus obligaciones tributarias con la Hacienda. Como les decía, en el pasado mes de septiembre, día 12, Pleno de Política General, decía en el discurso que hemos presentado los datos y el balance de nuestras actuaciones y hemos seguido trabajando. En Vizcaya, la gran mayoría de la sociedad cumple con sus obligaciones tributarias y nuestra lupa la tenemos enfocada hacia aquella minoría que pretende engañarnos a todos, y lo repito una vez más, que no duerman tranquilos, que vamos a ir a por ellos, estén donde estén, se llamen como se llamen, y que serán juzgados por la Hacienda Foral y, si fuera el caso, por la justicia ordinaria. Esta frase textual la decíamos en el pasado mes de septiembre en este debate de política general. Las premisas que llevan a esta Diputación a seguir por este camino son, como han sido hasta ahora, un compromiso firme y real contra el fraude fiscal, y creemos que Vizcaya presentamos la normativa tributaria más justa, equitativa y eficaz también. El contenido de todo este paquete de medidas, como les decía antes, son 65 medidas adicionales para intensificar la lucha contra el fraude fiscal, 25 medidas de adaptación de la normativa comunitaria sobre asistencia mutua y otras 21 medidas tributarias. En las medidas contra el fraude fiscal distinguimos tres títulos. Uno, medidas generales en el ámbito de responsabilidad y de sanciones. Dos, el tratamiento de gastos en el IRPF, en el impuesto de sociedades. Y tres, tratamiento de actividades económicas en el IRPF. En cuanto a las medidas generales, las tienen aquí de forma esquemática y simplificada. Por una parte, ampliamos los supuestos de responsabilidad para garantizar el cobro de deudas tributarias. ¿Qué significa esto? Ha habido más de un caso y la experiencia de los técnicos del Departamento de Hacienda así nos lo indican, en que en algún caso concreto, más que algún caso concreto, por parte de los administradores de alguna sociedad, preparando un concurso de acreedores, preparando con tiempo suficiente un concurso de acreedores, proceden, por ejemplo, a incrementar sus retribuciones, la de los administradores. Proceden también a incrementar, lógicamente, las retenciones a ingresar en Hacienda por esas retribuciones. No ingresan las retenciones que ellos se han aprobado las retenciones vinculadas a las nuevas retribuciones que ellos se han aprobado, y
El administrador, en su declaración de IRPF, pues pide que la Hacienda le devuelva las retenciones practicadas pero no ingresadas en la Hacienda foral. Esto no es un supuesto teórico, es un supuesto que los técnicos de Hacienda se han encontrado en muchas ocasiones. También establecemos nuevas facultades para posibilitar la investigación patrimonial y la adopción de medidas cautelares sobre posibles responsables en procesos y procedimientos de delitos contra la hacienda pública. Caso práctico, habrán tenido conocimiento en los últimos tiempos de procedimientos por el cual la Hacienda Foral ha revocado el NIF, el número de identificación fiscal, a varias empresas. Lo que pretendemos con esta nueva normativa es establecer medidas cautelares para evitar el vaciado de cuentas, por ejemplo, de esos supuestos cuando se empiezan a emitir las comunicaciones previas. Establecemos también en esta normativa una nueva obligación para informar sobre los bienes de obligados tributarios, bienes que están residenciados en el extranjero. Y en este sentido, el régimen sancionador por incumplimiento de esta norma, así como la calificación de ganancia patrimonial no justificada en el año de incumplimiento de la obligación de información. Y también en esta nueva normativa hay un incremento sustancial y generalizado de las sanciones. La sanción mínima pasa del 50 al 100% y la sanción máxima del 200 al 250%. Por otro lado, en el apartado de tratamiento de gastos, tanto en el IRPF como en el impuesto sobre sociedades, procedemos a la limitación de la deducibilidad de determinados gastos. Por ejemplo, gastos de representación y relaciones públicas, restaurantes, hoteles, viajes, etcétera, solo será deducible un 50% de esos gastos, con un máximo del 5% sobre el nivel de ingresos, de forma que hay una proporcionalidad entre el nivel de ingresos de esa sociedad o de esa persona profesional con el volumen de la operativa. También los gastos por obsequios tendrán un máximo deducible de 300 euros por destinatario, identificando al beneficiario. Lógicamente, alguien podrá hacer obsequios por mayor valor, eso cada uno es libre de hacerlo, pero lo que puede ser deducible en gastos solamente llega a un máximo de 300 euros. Y los gastos relacionados con vehículos de turismo se limita la deducibilidad del valor máximo del vehículo a 25.000 euros. Un Ferrari no puede ser un vehículo adscrito a una actividad empresarial, por poner un ejemplo, ¿no? Y también se deducen o se pone tope a los gastos para su utilización con algunas excepciones. Aquí hay un principio importante. Este tipo de gastos deducibles lo que supone es que todos, la sociedad en su conjunto, estamos pagando en una parte de esos gastos que alguien se deduce en su contabilidad, y creemos que hay que clarificar las reglas de juego y que hay que poner un tope en todo ello. En el tema de los vehículos me van a permitir alguna pequeña ampliación. En el ámbito de los profesionales, los autónomos, creo que mejora sustancialmente la situación que tenían hasta este momento. La amortización posible de un vehículo son 5 años, el 50% deducible con el límite de 2.500 euros. Hablábamos de 25.000 euros, máximo de un vehículo. Ese vehículo se puede amortizar en 5 años, 5.000 euros de amortización al año, y el 50% sería deducible. Eso hoy no existe. Los gastos vinculados a la utilización de este vehículo, ponemos un tope de deducción del 50% del gasto con un límite de 3.000 euros. Y, por cierto, como les decía, hasta el día de hoy el mundo de los profesionales no tenían posibilidades de tener este tipo de deducciones, y ahora sí lo van a tener con estas limitaciones que les digo. Esto creo que es una mejora para el funcionamiento de los profesionales individuales. Por cierto, el tope es un coche por profesional.